Hola a todos, antes que nada quiero agradecerle al doctor Héctor Benítez por contestarnos unas preguntas que todos ustedes nos han hecho a través de nuestra página. Y pues comenzamos, ¿no? La primera, están relacionados todos con cáncer testicular y la primera sería que cuáles son los síntomas del cáncer testicular. Bien, me gustaría ver las preguntas para irlas acomodando en forma ordenada, ¿no? Bueno, en primer lugar dice que cuáles son los síntomas del cáncer testicular. El cáncer testicular no da síntomas, no duele. La evidencia es que el testículo va creciendo de volumen, al principio es indoloro y con el tiempo va aventando enfermedad diseminada que es al espacio retroperitoneal, es decir, a la cavidad abdominal. Pero en formas iniciales no duele. Luego hay una pregunta relacionada que dice que si golpearse un testículo puede ser causa del cáncer, y no. La mayoría de todos los hombres nos hemos recibido más de algún golpe en nuestra vida del cáncer de testículo y no tenemos tumores. Lo que sí es muy evidente es de que mucha gente se acuerda de que en la infancia recibió un golpe en ese lado del testículo que está con tumor y que lo relaciona. Pueden decir, seguramente el golpe que recibí cuando estaba niño, por eso me salió el tumor, pero no. Lo que sí es bien claro, el cáncer testicular debe de haber una mutación y casi siempre ocurre en un gen que es el cromosoma número 12. Entonces, si tienes la mutación, puedes desarrollar el cáncer de testículo, pero no por golpes. Mucha gente, si lo traspolamos a unos tumores que se llaman osteosarcomas, también mucha gente se ha golpeado una rodilla. Y también, es cuando estaba chico me golpeé la rodilla y por eso es que ahora traigo un tumor en la rodilla X, pero no, tampoco tiene que ver. Otra de las preguntas es que si estoy en tratamiento con quimioterapia, si tengo algunas restricciones y cuáles son. Las restricciones de la quimioterapia deben de ser en relación a qué quimioterapia se ha utilizado, porque hay algunas quimioterapias que son muy agresivas y otras que son relativamente tranquilas. Cuando el paciente está operado y no tiene una enfermedad residual, ese tipo de quimioterapia se llama adyuvante. Y aquí es muy diferente porque el paciente está recibiendo un tratamiento que nada más le va a ayudar a que la enfermedad no regrese. No tenemos ninguna intención de desbaratar tumor porque no existe. Solo células vagas que andan circulando por el sistema circulatorio y que tarde o temprano se pudieran anidar en los pulmones, en el hueso o hasta en el cerebro. Pero ese tipo de quimioterapia es muy tranquila y en general las restricciones son mínimas. Cuando es una quimioterapia agresiva que tenemos que desbaratar tumor o en su defecto tenemos que darle una quimioterapia agresiva para matar muchas células tumorales, aquí hay un periodo que se llama nadir y ese periodo es el de más cuidado. Pero ese periodo ocurre dependiendo de las drogas que utilicemos. Eso quiere decir que hay drogas que producen un nadir o una baja de defensas en la primera semana de tratamiento y esa semana es la que tiene restricciones. Mientras que si se usan otras drogas, puede que el periodo de defensa sea en la segunda o hasta la tercera semana. Entonces las restricciones ahí se les recomienda no asistir a lugares muy concurridos, no comer comida de la calle, mucho aseo en sus manos, en la higiene personal, porque eso es lo que va a evitar las infecciones. Hay que recordar que la persona que recibe quimioterapia, la causa número 1 de función son las infecciones. Entonces a muchos oncólogos les dará gusto que digan, no se murió del cáncer, pero se murió de una infección, que a veces es peor. ¿De acuerdo? Otra de las preguntas, que si siendo fértil a pesar de que tengo un solo testículo, aquí lo importante es que deben de saber que una persona que le quitan un oído, pues no se queda sorda, se quedará sorda de ese oído, pero no se queda sorda en total, ¿verdad? Si una persona le quitan un testículo, el otro testículo es capaz de compensar la testosterona que producía el otro testículo. Pero lo que sí es muy importante que deben de saber es que como el 30% de los pacientes que desarrollan cáncer testicular ya eran estériles antes de desarrollar la enfermedad. Ahora ya que sabemos esto, a todos los pacientes que van a recibir quimioterapia les pedimos una prueba de espermatobioscopía. Esa pruebita es medir los espermatozoides para saber si el paciente ya era estéril desde antes de la
quimio o si realmente provocamos la esterilidad con la quimio. Cabe señalar que el 70% de los que reciben una quimioterapia convencional regresa su fertilidad a lo normal. Baja durante los periodos de la quimio, pero sí pueden ser fértiles para engendrar. Entonces hay que cuidar, hay que tener relaciones como si fuera una persona normal, y en su defecto, cuando se desconoce si el paciente es estéril o no, pues lo mejor es cuidarse, ¿no? Con cualquier método que su ginecólogo le recomiende. La otra parte es que si la persona es estéril antes de, ahí no hay ni forma de evitar nada, o sea, si el paciente es estéril, se va a quedar estéril toda la vida. Hay ocasiones que nosotros ponemos la quimio y el periodo hace durante la quimio que bajen los niveles de espermatozoides. Pueden bajar, pero puede ser fértil, y con el tiempo, al suspender las quimios, el paciente puede recuperar hasta en un 70% la normalidad. Y ese 30% que recibe o que no recupera la capacidad completa, esos pacientes pueden tener oligoespermia, así se llama cuando la cantidad de espermas son menores, y pueden no ser fértiles, aunque sí tengan espermatozoides. Ahora, la gran mayoría de pacientes que reciben cargas pesadas, entonces ahí el porcentaje se invierte. Cuando son segundas, terceras líneas, lo que recibe, como en tu caso que ya había recibido quimioterapias antes, las probabilidades de esterilidad se van aumentando. Entonces 70% se quedan estériles y solo 30% regresa a lo normal. Vamos a buscar otra pregunta. ¿Cómo actúan los medicamentos de quimioterapia y cómo es que elimina el cáncer? El cáncer de testículo es de los tumores que más rápido se reproducen, y nosotros en oncología en general es que los tumores de crecimiento acelerado son los que más rápido se pueden curar con quimio. Los tumores de crecimiento lento son más difíciles de curar porque necesitamos que la célula entre en división celular, es decir, que tenga hijitas, para que cuando esté embarazada, por así decirlo, la célula se pueda morir con los medicamentos, porque los medicamentos actúan, la mayoría de ellos, sobre el DNA, es decir, sobre la síntesis de la célula. Si la célula no se está duplicando, lo más seguro es que no se pueda morir. Y el mejor ejemplo es que si a una mujer embarazada de 8 meses le pongo quimioterapia, no le pasa nada ni a ella ni al bebé. Pero si esa persona tiene 1 o 2 meses de embarazo, cuando está en pleno desarrollo el bebé, le pones quimioterapia, lo más seguro es que esa persona aborte. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que actúa sobre el ciclo celular. ¿Qué exámenes hacer para determinar si el paciente tiene cáncer testicular? Entonces, aquí afortunadamente, hablando un poquito de historia, los seguros de gastos médicos, ellos querían descubrir una sustancia que en algún momento dado ellos pudieran medirla y decir, esta persona, porque tiene elevado este marcador tumoral, va a desarrollar un cáncer de testículo, o va a desarrollar un cáncer de mama, o va a desarrollar un cáncer de la tiroides, pero desafortunadamente para eso no sirvieron. Lo que sí es que el cáncer testicular es de los que sí tiene un marcador tumoral. Habíamos dicho que el cáncer testicular aumenta el volumen, no duele, pero sí marca, aún en etapas iniciales. Entonces el diagnóstico se hace con marcadores tumorales, pero como en todos los tumores, el estándar de oro es analizar células de ese tumor del testículo al microscopio para que los pueda decir el patólogo si es cáncer o no. Porque una variedad poco común de cáncer testicular en los jóvenes es un seminoma, y el seminoma, muchos de los médicos piensan que es el tumor más común del testículo, pero no, es de los menos comunes. No, sí. Pero ese término lo agarran como sinónimo, dicen, un cáncer de testículo, igual a seminoma, y eso no es, porque el 80% son no seminomas y el 20% nada más son seminomas. Pero esos no tienen una sustancia que la podamos medir y que puedas decir, porque tiene elevado esta sustancia, tiene cáncer de testículo. Esos no marcan, esos hay que llevar una muestra al patólogo para que la vea al microscopio y nos diga, tiene cáncer testicular. Pues
no en todos los casos Así es. se puede medir. Y creo que ya cubrimos todas las preguntas. Solo cuando se está en tratamiento de quimioterapia, si se pueden tener relaciones. Si tienen, dice, ¿hay alguna restricción en las relaciones sexuales? Pues no. La propia restricción se la pone el propio paciente. Habíamos dicho que cuando ponemos la quimioterapia existe un periodo de baja de defensas y casi siempre coincide en que el paciente ahí se siente más cansado. Pero yo te puedo poner quimio ahorita y estar tú muy bien ahora en la noche y tener relaciones sexuales perfectamente. Ya habíamos dicho que se tiene que cuidar en todos los sentidos también, porque el hecho de que esté recibiendo quimio puede que los espermatozoides no sean de buena calidad y el paciente pueda aventar espermatozoides que engendren, pero que no se lleve a término y que acabe abortando la persona. Entonces lo mejor es que no tengan fertilización en el momento de que el paciente está recibiendo quimio. ¿Y esto puede generar como alguna malformación? Sí. Lo más seguro es que forme la malformación, haga la malformación, mejor dicho, y que el paciente, la mujer aborte. Entonces la naturaleza también es muy sabia. Si el producto no viene bien, lo más seguro es que lo aborte. Por el lado contrario, si la persona tuvo relaciones sexuales, embarazó a su pareja, no tiene ninguna anormalidad, lo más seguro es que el embarazo sí llegue al término. Que todo sea normal. Sí, que todo sea normal. Porque a lo mejor es el primer ciclo, el paciente sigue con los espermas en una cantidad muy adecuada, o puede ser el quinto o sexto ciclo en donde prácticamente los espermatozoides tienen un 20% y ahí hasta por la cantidad no sea capaz de engendrar o de embarazar a su esposa. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, doctor Héctor, y pues no se olviden de escribir sus preguntas. Al contrario, estamos para servirles y fue un placer estar con ustedes en esta primera sesión de preguntas. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye.